Amados hermanos, para todos aquellos que ya han escuchado los videos anteriores y que ya han tomado una decisión en sus corazones de caminar aprendiendo a cómo entrar en el reposo de Dios para llegar a lo mejor que Dios tiene preparado para nosotros, estos otros videos que estoy haciendo son con la idea de dar algunos consejos que van a ayudarle en su relación personal con Dios. He notado de que estos son los videos menos vistos, pero está bien porque es un filtro y solo las personas que están realmente interesados en avanzar y subir el siguiente escalón para parecerse a Jesús van a oír este tipo de enseñanzas. Los demás se van a guiar por el título y por lo que es sensacional, pero así es las cosas. Ahora, una vez habiendo comenzado la caminata en este nuevo pacto, que es entrar al reposo por medio de aprender a oír la voz del Padre, el siguiente escalón en este proceso es que si no hacemos lo que la voz nos dice, si no hacemos lo que el Padre nos dice en esta nueva relación, Él nos va a disciplinar. Eso así funciona y no hay escape. Y nos va a disciplinar para ayudarnos a aprender a oír su voz. Sencillo, hermano. Es un nivel mayor que la justicia de los escribas y fariseos, porque la justicia de los escribas y fariseos vive por lo que está escrito de la Torá y no por la voz del Padre. Es diferente, completamente diferente. El vivir por la voz del Padre es mayor que vivir por lo escrito de la Torá y de la Biblia. En este nivel mayor de justicia no estaremos transgrediendo algo escrito, sino que es mayor, estaremos transgrediendo nada menos que la misma voz del Padre que nos habla por su Espíritu, y eso hace que la exigencia sea más alta, pero también que las consecuencias sean más altas si somos desobedientes. Como dijimos en el pacto antiguo de los mandamientos dados a Moisés y escritos en piedra, ahora conocido como la Torá, la definición del pecado es la infracción a estos escritos, o la transgresión o fallar en cumplir los mandamientos escritos en piedra, escritos en la Torá. Pero en este nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías, como dice en Romanos 8:2, la definición del pecado es la desobediencia a la voz del Padre cuando por el Espíritu Él nos habla qué hacer a nuestros corazones de una manera individual. Así que, en resumen, el pecado en la Torá es infracción de la ley, el antiguo pacto. El pecado en el nuevo pacto es la desobediencia a la voz del Padre. El pecado en la Torá es no cumplir los mandamientos escritos. El pecado en el nuevo pacto es no cumplir los mandamientos escritos en corazones de carne por el Espíritu. Bajo la ley de los mandamientos escritos del antiguo pacto, hay manera de escaparse de las consecuencias del pecado, hay maneras. Es algo externo. Los mandamientos dados a Moisés es algo externo que no resuelve el problema del pecado en el interior del hombre. Y todo el libro de Hebreos está haciendo ese énfasis. Un ejemplo que di antes es que la ley escrita o la Torá en mandamiento directo dice: no cometerás adulterio. Ahí está, en los 10 mandamientos. Pero luego el Hijo, enviado por el Padre para cambiar de pacto, elevó la moralidad de la Torá diciendo: ni siquiera debemos como hombres desear la mujer ajena en nuestros corazones o nuestros pensamientos. Hermano, ese nivel es mayor que la observancia carnal y tradicional de la Torá. El mandamiento es más alto, es interno, es espiritual, es un nivel del espíritu del hombre, es definitivamente superior. El mandamiento antiguo dice:
no cometerás adulterio. Y mientras no tocáramos a la mujer ajena, podíamos como hombres verlas con deseo y tener fantasías mentales con ellas. Pero el mandamiento en este nuevo pacto dice, ni lo penséis, hermano. Eso no se puede cumplir sin la guía del Espíritu del Hijo en nosotros, tal como dice en Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos de Dios, Él envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Así que la ley no trataba el origen del pecado del hombre, sino que lo cubría externamente. Amados hermanos, este nuevo pacto que el Hijo vino a establecer es una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y solo por medio del Espíritu podemos hacer eso. Porque aquel que está entrando en el reposo está expuesto a la palabra viva, que es Yeshua mismo por su Espíritu en nosotros. No lo podemos escapar. No hay escape de exponer lo más profundo del pecado en nosotros. No hay escape de que Él no sepa las intenciones del corazón. Con la Torá y lo escrito en piedra sí podríamos evadir las intenciones del corazón que no fueran, por así decirlo, detectadas. Espero usted me entienda. Pero ahora en este nuevo pacto, porque vivimos con la palabra viva, que es el Espíritu del Hijo en nosotros, las intenciones del corazón están expuestas. Discierne los pensamientos más íntimos y ocultos del hombre. Estamos expuestos y desnudos delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todo eso es imposible tratarlo solo con los escritos de la Torá. Este es un nivel mayor. Así que, de cualquier punto que usted lo mire, definitivamente el nuevo pacto es mejor y superior al antiguo pacto. Pero si alguien que me escucha se conforma con lo antiguo y lo menor, si alguien que me escucha se conforma e insiste en seguir aferrado a la Torá con observaciones externas de la Torá, haciendo algo diferente a lo que Dios habló por medio de su Hijo para estos postreros días. Si alguien quiere seguir aferrado a la Torá de esa manera y no quiere entrar en el nuevo pacto, adelante, hermano, siga adelante. Si hubiera alguien que me escucha que a pesar de esta explicación quiere seguir aferrado a la Torá y al pacto antiguo, quiero enfatizarle, basado escrituralmente en las palabras de Yeshua mismo, que lo más que va a lograr es llegar al mismo nivel que la justicia de los escribas y fariseos. ¿Quiere seguir con la Torá, hermano? Bueno, si es así, adelante, hermano. ¿Quiere caer, como dice en Hebreos 4:11, en semejante ejemplo de desobediencia al no hacer lo que Yahweh nos mandó a decir por medio de su Hijo Yeshua? Pues adelante, hermano, agarre otro camino, haga algo diferente a lo que Dios habló por medio de su Hijo, como dice Hebreos 1:1. Pero para aquellos que no quieren arriesgar su corona y los galardones en el reino, para aquellos que están dispuestos a iniciar una nueva caminata cristiana, aprendiendo a obedecer y a oír la voz del Padre Eterno y desprendiéndose de lo escrito para aferrarse a la voz del Padre, entonces para ustedes es este mensaje. Para aquellos que ya están dispuestos a empezar este nuevo camino, usted debe saber, cada vez que venga la voz del Padre a usted, a su corazón, y que usted no hace lo que Dios le está pidiendo, Él lo va a disciplinar. No hay salida. La manera en que yo veo que esa disciplina de Dios funciona para que aprendamos a oír su voz es que nos empiezan a suceder cosas o situaciones adversas en nuestras vidas porque nos perdimos su voz y no estamos escuchando lo que Él quiere decirnos. En otras palabras, entre algunas cosas por las cuales nos va mal en algo o suceden cosas que nos sacan de nuestra rutina diaria,
Voy a mencionar algunas como un consejo, estas quizás no sean todas, pero es una manera de compartir, por así decirlo, de si yo fuera su hermano mayor, por así decirlo, y darle un consejo. Ahora vamos a ver entonces una lista de razones por las cuales suceden cosas que nos quitan la paz en nuestra rutina diaria. Una de esas razones que nos quitan la paz a veces y estas circunstancias que suceden es porque no nos dimos cuenta que Dios nos está hablando. Pasamos de noche. Entonces Dios usa situaciones adversas que nos sacan de nuestra rutina para llamar nuestra atención. Entonces, como dije, algunos es que no se dieron cuenta que Dios les habló. Pero a veces hay otros casos. Puede ser que sí nos dimos cuenta y sí sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. Sí sabemos qué es lo que Él quiere que hagamos, pero no estamos muy dispuestos porque está un poco difícil. Por ejemplo, a veces es difícil perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño. Eso no es fácil, hermano. Como dice un dicho por ahí, lo más trágico en la vida no es la muerte, sino las cosas que mueren dentro de nosotros mientras estamos vivos. Me voy a inventar un dicho que dice, los clavos que duelen más son los clavos clavados por aquellos que tú amas, que te clavan en la cruz, que te traicionan. A veces hay cosas muy profundas y heridas que son muy difíciles de sanar, en las cuales aquellos que no las han sufrido no pueden comprender por qué a ese hermano le cuesta tanto perdonar a la otra persona. Pero es que ellos no han pasado por las cosas que uno ha pasado a veces. Pero todo eso es tratado por Dios en las personas que están en este camino del reposo de Dios. En algunos se va a tardar, en unos más que otros. Es algo personal entre Dios y el individuo. Mi sugerencia es que los que observamos algo así que le está pasando a una persona, no seamos tan prontos para juzgar a alguien que tenga esa clase de lucha. Esto lo estoy diciendo porque estoy hablando de que a veces pasan cosas a nuestro alrededor porque Dios nos está hablando. Y sí sabemos qué es lo que Él quiere, pero estamos heridos y eso nos está costando mucho. Otra cosa que nos podría costar y que es poco difícil sería quizá restituir lo agraviado por cualquiera que sea la razón. Alguien tomó algo que no era de él, bueno, en otras palabras menos diplomáticas, se robó algo. Y Dios quiere que vayamos y le confesemos a la persona y le restituyamos varias veces el precio de lo que le robamos. Eso no es fácil, hermano. No solo por la pérdida material, sino por la vergüenza de exponernos a nosotros mismos delante de la otra persona como ladrones. O quizá ya entramos con cierta coquetería con una persona ajena, ya sea hombre o mujer, y ya nos gustó. No es casada la persona o nosotros somos casados, pero ya se inició cierta coquetería con alguien más que no deberíamos. Y ya nos gustó. Esos son cosas luchas que tiene la gente, son tentaciones. Pero el Señor ya lo vio. Y nos está hablando para que nos alejemos de esa mujer o de ese hombre. Y si no hacemos caso, preste atención, hermano, y usted verá qué cosas empiezan a suceder que lo van a sacar de su rutina diaria. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de llamar su atención. O quizás el Señor quiere que dejemos a una amistad de alguien que queremos mucho, pero es mala influencia y nos aleja de Dios. No sé, cada quien sabrá qué situaciones tiene. Así que a veces nos pasan las cosas porque ya sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero en nuestro corazón nos está costando, estamos batallando todavía, no hay una disposición plena. Otra razón por las cuales a veces nos pasan cosas que nos sacan de nuestra rutina diaria es sencillamente porque Él está probando nuestra fe. Eso está en la Biblia, hermano. En 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice, y lo voy a poner en pantalla, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, en la salvación que vendrá, que va a ser manifestada, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, o sea, la fe, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, dice ahí. ¿Saben lo que dice el griego ahí? Que la fe que ha sido probada por pruebas, por dificultades, que nos sacan de nuestra rutina, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra en el Apocalipsis de Jesús. Eso ya lo estudiamos anteriormente y usted sabe lo que eso quiere decir. También puede ser que las circunstancias que nos están viniendo a la vida o las cosas que suceden y que son adversas y contrarias y nos sacan de la rutina, a la gente no le gusta oír esto, pero ahí está en la Biblia. Por pecado. ¿Hay algún pecado en particular en nuestra vida que Dios ya quiere que dejemos? Dios ya no está dispuesto que sigamos con ese pecado en particular. Alguna práctica con la cual Dios no está nada contento. Entonces van a empezar a suceder cosas para despertarnos y llamar la atención para que nos concentremos en trabajar en eso y renunciar a esas cosas. Otra razón por la cual a veces nos suceden las cosas, hermano, es porque estamos pagando algo que le hicimos a alguien más en el pasado. A nosotros, hermano, tenemos por la naturaleza humana la tendencia que se nos olvida que le hicimos daño a alguien, hermano. Pero a Dios no se le olvida y hay una ley, por así decirlo, espiritual, si se puede decir así. Usted hace algo, la va a pagar, hermano. La vida da vueltas. De una u otra manera la va a pagar. Entonces a veces nos están pasando cosas porque le hicimos a alguien más en el pasado y llegó la hora de pagar. Nos alcanzó el pecado. Eso también está relacionado con la ley, por así decirlo, de la siembra y la cosecha. Ay, desafortunadamente la mayoría de la gente que me oye ahora, que oye en siembra y cosecha, lo primero que piensan es en ofrendar. Porque así los tienen programados los falsos maestros. Pero en la ley bíblica, hermano, todo lo que uno siembra lo va a cosechar, y está hablando de otras cosas, no de dinero, ni ofrendas, ni cosas de esas. Entonces a veces nos suceden cosas, nos sucede adversidad, nos alcanza la calamidad o situaciones difíciles a nuestra vida porque estamos cosechando lo que hemos venido sembrando por años. Venimos haciendo mal las cosas y teniendo mal comportamiento o siendo desobedientes a Dios. Y descaradamente se nos olvida y ahora queremos que Dios nos bendiga y que todo salga bonito, que todo salga bien, hermano. Eso no funciona así. Cuando nos alcanza la calamidad, recuerde que la cosecha siempre será mayor que la siembra. Siempre se siembran menos semillas de las que se cosechan, así que lo más que nuestro mal comportamiento dure, lo peor que será la cosecha, hermano. Y cuando esa calamidad nos alcance, en lugar de patalear o dar manotadas de ahogado, mejor tirémonos de rodillas en oración y en secreto. Digámosle a Dios que lo merecemos. Señor, merezco lo que me está pasando. Dame la gracia para resistir el castigo y la disciplina, para aguantarme hasta que pague lo que hice, Señor. Mientras más pronto terminemos con eso, hermano, mejor. Por eso dice en Hebreos 12, del 5 al 7, Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6, ahí está en pantalla. Porque Yahweh al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Verso 7, ahí está en pantalla. Si soportáis la disciplina, oiga eso, no se salga del castigo. No adelante las cosas, no le pida a Dios que le quite eso que le duele. No le pida a Dios que le quite esa disciplina. ¿Por qué? Porque es para su bien, para pagar de una vez, hermano, y salir de eso, resolverlo. Así que debemos soportar la disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos eso, hermano, y ahora estamos pagando lo que hicimos, y así debe de ser. Sigue diciendo el verso, dice el verso 7, Hebreos 12:7, ahí está en pantalla. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja con disciplina, dice el verso 8, ahí está en pantalla, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ya hice un estudio yo acerca de esto. Otra cosa por la cual a veces nos pasan las cosas y nos va adversamente, y nos suceden cosas difíciles y nos metemos en problemas y vienen cosas que no esperamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estamos a veces sin darnos cuenta, siendo muy severos e impacientes con otros. O estamos maltratando y siendo incomprensivos con alguien. Eso incluye nuestro trato y dureza con los niños. Tenga cuidado, hermano, si usted tiene niños. Tenga cuidado cómo les hable, no se acostumbre a estarles gritando. Usted les puede dar la misma instrucción sin gritarles ni regañarlos, sino que corregirlos correctamente, pero ellos son unas personitas que merecen nuestro respeto, son personas y además ellos son del Señor y nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús en ellos. Tenga cuidado, no les hable con palabras duras y toscas, no regañe las torpezas de los niños, sea más paciente con sus errores, que estamos comiendo y que tiran un vaso de agua o tiraron el jugo o la comida. Hermanos, no les grite, no los trate duramente, sea paciente, aprende a soportar y a disculpar los errores de los niños. Es muy importante, a veces si no nos damos cuenta y estamos siendo muy duros, estamos acostumbrados a gritarles y a regañarlos para todo. Eso no está bien, hermano, necesitamos arrepentirnos de eso y tratarlos de una manera diferente. Y entonces a veces Dios quiere llamarnos la atención y nos están saliendo mal las cosas por razón de eso, porque no hemos visto al Señor en ellos. Así que esa puede ser otra cosa también por la cual vienen cosas malas, situaciones difíciles, problemas, para que nosotros reaccionemos, porque Dios quiere que enderecemos esos pasos. Ahora, cuando nos venga la situación, hermano, cuando estemos siendo azotados, cuando estemos siendo disciplinados por Dios, cuando estemos a prueba, cuando estemos en adversidad, en calamidad, en sufrimiento, en algo que duele, en algo incómodo, algo que no se va. Hermano, cuando eso sucede debemos recordar varias cosas. Por ejemplo, entre ellos, eso le está pasando a todos, hermano. Todos estamos siendo disciplinados. Todos aquellos que estamos caminando hacia la semejanza de Jesús y entrando al reposo, estamos siendo corregidos, estamos siendo azotados porque Dios nos ama y quiere santificarnos. Entonces, usted no es el único. Debemos recordar cuando estamos sufriendo y en angustia, en dificultades, que eso le está pasando a todos los que estamos en este camino. No somos los únicos. Y eso lo acabamos de leer. Ahí dice en Hebreos 12:8 que leímos que la disciplina con la cual todos han sido hechos participantes. También debemos recordar que eso que nos está doliendo, ya sea físico, algo que nos vino físicamente o emocionalmente, alguna pérdida emocional o algo, eso inconveniente, eso incómodo, como una enfermedad que le está pasando, es lo que le tocó a usted, hermano. Toda la gente está sufriendo algo. Hay gente que está sufriendo unas cosas increíbles que yo no tengo idea cómo ellos pueden resistir tales cosas, pero nosotros debemos recordar que hay otros que están sufriendo más que nosotros y debemos verlo en perspectiva. Hay gente que está sufriendo muchísimo más de las cosas que nos están pasando a nosotros. También cuando estemos siendo azotados, cuando estemos en dificultades, cuando estemos en angustia, cuando estemos en problemas, ¿sabe qué debemos recordar, hermano? Que lo merecemos. No somos una joya, hermano. Merecemos ser disciplinados por Dios. Merecemos su azote, merecemos su castigo por nuestra naturaleza humana, influenciados por doctrinas de la nueva era y pensamientos positivistas. Los cristianos modernos piensan que son merecedores de todas las bendiciones habidas y por haber de parte de Dios. Hermano, ¡qué engaño! Están engañándose a sí mismos pensando que son la cuarta persona de la Trinidad, por así decirlo. No saben que la Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Ellos no pueden ni siquiera imaginar lo disgustado que Dios está con ellos. Y eso hace que las cosas sean más difíciles, porque la Biblia dice
que hay más esperanza para el impío que para aquel que piensa que no necesita corrección o arrepentimiento. También debemos recordar cuando estemos en angustia, cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, en calamidad, en adversidad, en contradicción. Debemos recordar, hermano, en medio de eso, que Dios nos está ayudando con eso, para que aprendamos a oír su voz. De ahora en adelante, hermano, las cosas que nos rodean y las cosas que nos pasan, que nos sacan de nuestra rutina diaria, es Dios prendiendo las alarmas, porque no oímos, nos pasamos de noche, nos perdimos lo que Él dijo, y Él está ayudándonos para que nos despertemos. Él habló y nos perdimos su voz. Así que las circunstancias adversas es Dios prendiendo las alarmas para que hagamos un alto de nuestra rutina diaria, un alto en la vida, y nos conectemos con Él para prestar atención y ver ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? También cuando estemos en dificultades, cuando estemos en angustias, cuando estemos en dolor, cuando estemos en llanto, sumergidos casi en la desesperación o casi en depresión, debemos recordar, esta es una buena oportunidad para hacer un alto en nuestra vida ocupada y pensemos en las cosas que son urgentemente necesarias para cambiar, cosas que tenemos que cambiar. Es un buen momento el sufrimiento, hermano, para hacer cambios como cristianos que queremos caminar en el reposo de Dios y hacia la semejanza de Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito? Tengo muchísima Biblia para esto, pero no me voy a meter en eso, sino que solo voy a dar el concepto. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Por qué Dios quiere que pasemos por sufrimiento? ¿Por qué Dios va a meter la iglesia en el quinto sello y en la tribulación de la persecución que viene por medio del nuevo orden mundial, lo cual es un Nabucodonosor espiritual? ¿Por qué Dios va a meter a la iglesia en el fuego de la prueba, de la limpiada que viene? ¿Por qué Dios está tan interesado en tomarse el tiempo? Fíjese, hermano, de dejar hacer lo que Él está haciendo en el cielo para venir y tratar con usted de una manera personal. ¿Por qué hace Dios eso, hermano? Porque Dios se toma la molestia y todos los detalles que implica el venir a su vida para crear circunstancias para que usted se despierte. Hermano, la respuesta a eso está escrita en Hebreos 12:10 y lo estoy poniendo en pantalla. Y aquellos, refiriéndose a los padres en el contexto, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, escuche lo que sigue, hermano, para que participemos de su santidad. Fíjese bien, hermano, lo que dice ahí. Toda la molestia que Dios se toma, el tiempo que Él se toma para acercarse a usted, para sacudirlo, para que se despierte, para que usted entienda lo que Él está tratando de decirle, es por amor, es para que usted no se pierda la oportunidad de participar en lo que dice este verso. ¿Y qué dice este verso? Para que participemos de su santidad. Fíjese bien, hermano, note bien. Él quiere que usted participe nada menos que de su propia santidad de Él. No es ni siquiera la santidad de un ángel o de algo menor o de otro ser celestial, nada menos que su propia santidad. Continuaré con este mismo tema en el siguiente video. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón.